Hay historias que llegan en el momento justo, en ese tiempo. Puede que termines de vivir un difícil momento o haber pasado por una situación digna de un epílogo de Dross. Y tan solo tenías 5, 6 o 7 años. Pero recuerdas que hay películas que viste y se insertaron ahí, como La lanza que nunca le atinó realmente a Moby Dick, o como la bandera yankee que muchos niegan o afirman que se encuentra ondeando en la luna en este preciso instante. Ahí se quedó en la mente y cada que la vuelves a ver recuerdas que era un jueves por la tarde en la que todos te alistaron como si fueras un muñeco para llevarte al cine. Para ellos, una película para niños, pero para ti fue entender que no importa el daño que hayas sufrido, tú no debes hacerle daño a los demás. Luego de tiempo, un sábado del 2011, por la tarde, limpiaste la cedera del DVD o el DVD. Abriste el estuche negro de esa película que viste en aquellos tiempos. Tomaste ese CD pirata blanco, lo limpiaste contra tu camisa y lo pusiste en el DVD y a darle play. Una luz azul iluminó toda la sala, te cubría por completo. Un frío que no tenía razón de ser, pero te recorría el cuerpo al ver a una ardilla sobre un glaciar. Por eso hoy, en Sin Butaca, la película que inició una de las teorías más locas sobre la relatividad del espacio-tiempo dentro de un guión estructural, natural, pero con una línea de tiempo que recorre la trama en dirección contraria, dirigida por Chris Wedge, quien es el mismo que le da la voz a la ardilla. Sí, le da la voz a la ardilla. Dato. Y que ha sido el productor de casi todo el catálogo de lo que un día fue Blue Sky Studios. En serio, cerró. Gracias a Disney. La vida. Una película con un soundtrack increíble. La Era del Hielo 1. Hoy les presentamos La Era de Hielo, una obra sobre el abandono. Un viento helado recorre la imagen de la pantalla. Copos de nieve caen sobre una pequeña figura que se nos acerca saltando sin parar. En sus manos lleva una bellota de color café y es lo único que podemos ver ya que todo alrededor es de color blanco. Esta ardilla intenta con prisa rasgar el suelo y golpea él mismo tratando de plantar la bellota. Sí, a todos los que no sabían por qué ella intentaba golpear la bellota contra el suelo, era porque intentaba plantarlo. Tienes a un animalito que es mamífero enfrentándose, siendo tan pequeño, a la Era del Hielo. De origen recolector, por instinto obviamente trata de plantar la bellota para que germine y tenga luego más que comer. Por eso sufre tanto por ella, por lo único que está adecuado comer. Y no siente, no quiere y no debe perderla porque si no, la ardillita muere. Lamentablemente los lugares en donde trata de implantarla no son los más adecuados. ¿Sabían que eso? Que la ardillita lo que quería... O sea, estás poniendo un animalito que es mamífero, que es recolector, en plena Era del Hielo, por eso intentaba plantar la bellota. Bueno, la verdad es que es bastante chistoso el ver cómo la misma ardilla trataba de hacerlo. Creo que el lugar más natural en el que pudo haber sido fue aquella escena en la cual trató de plantar en la copa de un árbol, porque quiera o no quiera quizás se va a nutrir de eso. Lo que no esperaba es que la usaran de pararrayos a la pobre ardilla. ¿Tú entendías otra cosa sobre...? No, la verdad es que no me había percatado de la finalidad. Para mí era como que la ardilla siempre se quiso comer la semillita, entonces es como que... Intentaba abrir la bellota. Ajá, pero no. Abrirla, pero... La ardillita lo que intentaba era plantarla. De momento hay un lugar, un punto débil en donde se ingresa la bellota y se parte el suelo. Y la línea recorre por toda la mitad de una muralla de hielo. Y referenciando Game of Thrones, una ardilla logra destruir y sin la necesidad de un dragón muerto de ojos azules que lo derrita. La ardilla corre y corre, pero de frente se topa la otra mitad
de esta estructura gigantesca de hielo de frente que le viene encima. Termina siendo apretada por completo por estas dos magnitudes hasta salir despedida a kilómetros de distancia, cayendo pero sin recibir daño absoluto. La bellota de momento, de una manera muy cómica, le cae en la cabeza y siente felicidad. Intenta dar un paso, pero una pata gigante la aplasta y pierde la bellota. Título: La Era del Hielo. Esto de cierta manera nos da el tono de la película. Uno particular, en donde el físico o el daño físico puede, entre comillas, ser real, pero no para nuestros adorados personajes principales. Pero aún así, verlos, que a otros personajes sí les sucede, porque hay otros personajes que sí sufren en serio, que tanto así que desaparecen de la historia, ese mismo daño nos mantiene atentos y con premura y temor de que algo le suceda a nuestros personajes principales. Y comienza el primer diálogo, que también nos dice de qué decanta la película. El primer diálogo de la película es un cuestionamiento a ella misma, ya que un animal gigante le pregunta a otro: ¿por qué no llamarlo un año súper frío o un invierno muy friolento? Solo me pregunto por qué saben o cómo saben que es la era del hielo. Y el otro le responde: porque hay mucho hielo. Y el otro, asustado y triste, le dice: no me grites enfrente de todos. Eso ya nos dice de qué va la película. Va a ser una pura comedia en donde los personajes de cierta manera pueden sufrir daño, pero no va a pasar a más. Y si te preguntabas por qué la era del hielo, pues porque hay mucho hielo. Luego les comento que vienen dos chistes que son épicos para mí. Luego de ese diálogo, que sí es gracioso, más que nada la respuesta de no me grites enfrente de todos, vienen dos chistes que son súper épicos para mí, porque hablan completamente, son bastante oscuros, si fueras un animal de esa época, ¿no? En donde están unos cerditos tirados en un lodo y se les acerca el padre y les dice: hey, muévanse, por favor. No, papá, me estoy muriendo. Y les dice: no, paren, por favor. Luego juegan a la extinción. Juegan a la extinción. Juegan a la extinción como si eso fuera la brea en la cual se ahogaron los dinosaurios. A ese nivel está ese chiste de fuerte, relativamente, pero igual, muy, muy gracioso. Y luego sigue otro que también trata sobre las cuestiones de la evolución, en donde están unas tortugas que hablan sobre un tortugo que uno de ellos intenta evolucionar de cierta manera. Y es un cuestionamiento, ¿no? Porque si eres un animal, no sabes, no entiendes muy bien qué es la evolución, pero tú también quisieras como ser parte de otra especie, poder evolucionar, poder transformarte en otra cosa. Y de fondo vemos a la tortuga diciendo: yo sé que puedo volar, y se estrella contra el suelo. Qué buen inicio con 3 chistes empieza la película. Es una comedia. Una comedia que trata temas bastante fuertes de una manera más diluida para que todo el mundo comprenda, ¿no? Así que vamos al primer punto: la presentación de los personajes. Quiero aguantarme la risa porque realmente yo lo revivo en mi mente. Y qué manera intro película de ser buena. Yo te lo prometo que estoy aguantándome las ganas de pegarme una carcajada. ¿Sabías? Sí, es que yo he visto esa película hartísimas veces que siento que me la puedo recordar de memoria. Sí, definitivamente, pero no, la parte inicial de la ardilla corriendo. Me mataron, que no voy a correr, un iceberg grandote y al frente y no explican por qué hay otro iceberg acá y la pobre ardilla. No, mi respeto, amo esa ardilla, la amo. Yo me identifico, es mi animal interno, sinceramente, esa ardilla. Son personajes que a día de hoy, no importa dónde los veas, si es que llegas a verlos, ¿no? Te vas a saber sus nombres. Manny, Sid, Diego y el bodoque. Son los personajes principales. Porque Scratch, la ardilla, realmente no tenía un nombre hasta que le dieron un nombre después. Era la ardilla, una ardilla. Que ni siquiera es una ardilla, porque una ardilla media rara, media... Tiene hasta casi que el mismo diseño. Si ven la ardilla, tiene casi que el mismo diseño de la nariz, de la trompa, de los lobos que salen en la misma película. Casi, igual de largo, igual de retorcido. Como que ahí apresuraron gastos. Y en sí la ardilla no iba a ser un personaje, iba a ser un chiste nada más y se transformó en el minion de esa saga, por así decirlo. Que realmente debería haber sido Sid, pero Sid
tenía como un aspecto un poquito más adulto y más... Tenía como ciertos detalles con las chiquititetas. Empecemos con el primero. Manny el mamut. Manito. Un personaje enorme, pero que dice solo estar pachoncito. Lo vemos ir en contra de la turba que huye del frío, ocasionando estragos, hasta que un cerdito se le pone enfrente y le da donde le duele a Manny. Y le dice: «Oye tú, quita tu panzota del camino». Y sin recelo Manny le responde: «Escúchame bien, chaparro, te hace falta 20 kilos de trompa para gritarme». Y luego el cerdito mete a la familia, como cualquier sobrado que tiene miedo luego, que habla demasiado, un bocazas. Mete a los niños a la ecuación, a sus hijos, y le pide que Manny se calme. Y luego de eso, luego, entenderemos por qué es que Manny, al ver a los niños, se calma. El por qué. Le tiene respeto en ese instante, de un momento a otro, a este padre pequeñito, muchísimo más ínfimo que él, pero aún así lo deja pasar. Luego entenderemos el por qué. Luego vamos con Sid. Con el paso de las películas, se vuelve un comic relief, pero realmente no empezó siendo un comic relief. Sid es abandonado. Sid es abandonado por su familia, por completo. Se despierta de un árbol, busca entre los árboles a los otros perezosos que son. Se fueron sin mí. Lo hacen todos los años. Que no habrá alguien que me quiera. Y aparece una tortuga que se hace popó enfrente de él y luego él la pisa. ¡Oye! ¿No te...? Y nos vamos con el encuentro entre Sid y Manny, que son los personajes que se generaría un gran debate, que cuál es la mejor pareja entre Manny y Sid, o Shrek y Burro. Casi tienen la misma comunicación entre ellos dos. Y les pregunto a ustedes dos, ¿por cuál de los dos se van? ¿Manny y Sid o Shrek y Burro? Ese es un debate bastante interesante, el cual no me había puesto a pensar hasta ahorita. Porque si bien Manito y Sid son personajes completamente dicotómicos en sí, ambos buscan lo mismo, que es en sí la compañía. Y disfrutan mutuamente la compañía, a pesar de... Sí, directamente es en sí una analogía a Burro, como lo puede ser Shrek, personajes en sí estoicos que quieren estar solos, pero que después se empiezan a abrir un poco más a esto. Yo creería que la transición de la apertura entre Manny y Sid es un poquito más natural, por cuanto inmediatamente encuentran un sentido de responsabilidad, que es al encontrar al pequeño niño. Uh-huh. Ese sentido de responsabilidad es lo que los une a decir, ok, puede que quizá me moleste. Y en cambio Shrek es otra. Shrek simplemente es por el deseo egoísta de querer estar solo, de cumplir esta cuestión, y casualmente encuentran un motivo para el cual puedan estar juntos. Pero en este caso, ahí es el amor. El amor, uh-huh. Ya. Yo me quedaría con... Sí, es un poco complicado, pero me quedaría con Manny y con Sid. Con Manny y con Sid, ¿por qué? Sí. Porque entiendo mejor, o sea, entre las películas, ambas películas, me agrada más La Era de Hielo, el contexto, todo lo que pasa alrededor de esa historia. Ok. De ahí nos movemos un poco, en donde Manny sale de la ecuación porque les dice a todos, qué bueno que se vayan, por fin descansaré de ustedes. Y de momento aparecen dos personajes. Unas especies muy raras de unos rinocerontes extraños con un ápice y un chiste bastante... Si alguien reclamó por Lightyear por un besito, esta escena de estos dos rinocerontes teniendo una cita de comida y uno le hace una comida específicamente para él, buscando el último diente de león para que él se lo comiera. Vamos hablando de cosas que ahí están y no quisieron verlas. Y ahora todo el mundo reclama. Cosas innecesarias, ¿verdad? Uh-huh. ¿Habían notado eso? Se ve raro. Luego cuando ya creces, normalmente uno piensa de pequeño, cuando la recién la ves, dices, bueno, están comiendo. No le prestas atención. No le prestas atención a esos detalles. Pero luego ya notas el apego de esos dos y el por cuál se enojan, ¿no? Cocinas como mi madre. Existe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y de momento llega Sid a la ecuación. Y se sigue limpiando los pies de lo que sacó de su estómago esa tortuga, ¿no?
Y se termina limpiando con la ensalada de estos dos, ¿no? Y es un personaje que en su momento tú no lo notaste, pero realmente es como que, wow, ¿cómo te estás limpiando eso? Y luego ves un diente de león en el mismo lugar que te estás limpiando y decides comértelo. Estuvo delicioso, les dice a los otros. Le dice a otro, y luego nota que se están poniendo las aguas muy intensas y le abre la boca a uno y le empieza a meter la ensalada, a comer y comer, algo con lo que ya se había limpiado los pies. Wow, see it. Se enojan, quieren matarlo. Dos se supone que... Y bastante trágico porque son dos personajes que son herbívoros, o sea que realmente no tienen ninguna funcionalidad del hecho de asesinarlo, porque no comen carne. Entonces están matando por el mero gusto de matar. Sid corre, lo cual es extraño para un perezoso, pero corre a su ritmo. Y al fondo vemos a Manny, que está en una cornisa, que hay muchas teorías que hablan sobre la tristeza de Manny y que realmente iba hacia su suicidio, porque en esa cornisa completamente solo, un mamut que se iba solo y decía que al fin voy a descansar de ustedes. Sí, es como que topa ciertas cositas, ¿no? Hasta que llega Sid. De cierta manera Sid lo salva, dándole a alguien a quien cuidar. Solo que de cierta manera Manny en Sid ve más un amigo que alguien que cuidar, pero empieza ese detalle en la película sobre Manny cuida, por así decirlo. Y llegan estos dos a enfrentarse a un gran mamut. Obviamente no le van a hacer nada. Es un mamut contra dos rinocerontes, salen volando, luego se caen por la ladera pensando que iban a morir, pero realmente no. Manny y Sid quedan bien. Deciden irse juntos y luego pasamos a lo que es la presentación un poquito más oscura y densa de toda la película. Vemos a Diego. Diego, no sé ustedes, pero Diego es un personaje que es difícil de descifrar al inicio, porque tiene un apego muy fuerte con su manada. Lo malo que tenga, no es malo que tenga un apego con su manada, es su manada. Lo malo es el líder que tiene. Quieras que no, lo presentan a Diego como alguien altivo, como alguien con poder, pero sigue siendo un lacayo de su líder. Y tiene que ser porque es el principal o la segunda mano de este otro diente de sable, que por alguna razón quiere matar a unos humanos que están, según ellos, usaron pieles de ellos para poder vestirse y demás. Lo cual es un poco raro, si lo vemos, porque si pones a un diente de sable enfrentándose a unos lobos y enfrentándose a unos humanos, ganan los dientes de sable. Entonces significa que pasó algo mucho antes que afectó a esa situación. Diego solo quiere hacer lo que le dice el líder. Quiere quedar bien. Nada más que eso. Solo quiere quedar bien. Su decisión de tratar de alcanzar al bodoque es dárselo al líder. Él no quiere ser parte. Él no quiere matar a nadie. Él no ataca. Los otros atacan. Y de cierta manera le llaman la atención a todos para que dejen libre el lugar del niño y poder llevárselo. Lo intenta, Diego va, pero ya la cuna está vacía y la mamá se la llevó. La mamá corre y corre hasta una cascada, siendo seguida por Diego. Diego ve en ese momento un ápice que luego entenderá por qué lo hizo, por qué prefirió otro ser que para ellos era negativo, era quien les hacía daño, prefirió morir antes que entregárselos a ellos. Lo cual entre los dientes de sable y entre los animales no importa. Cada quien ve por sí mismo y es lo que hemos visto hasta ahora. Todos van de cierta manera a una turba contra el frío, pero están viendo cada quien por cada quien. Algunos siendo arrastrados por meramente familiaridad. Sid es abandonado. Diego está tratando de cumplir alguna función, pero de ahí en fuera no hay nada más que eso. Entonces, ¿por qué este otro ser que se supone que le estás haciendo daño decide lanzarse a la cascada para salvar a su propia cría? Corte A, volvemos con Manny y Sid. Y aquí es donde estamos cerca del punto 2.
Manny y Sid van juntos por un hermoso bosque de hojas rojizas, muy bonito, tirando anaranjado, tirando violeta, muy bonito. Y de momento vemos en el río una mujer cargando algo, tratando de sostenerse, suponiendo que eran sus últimos alientos por el golpe que habría recibido. Ambos se quedan estoicos al ver a este ser, porque pareciera que fuera la primera vez que los vieran tan de cerca. Según lo que explica la película, pareciera que recién aparecieran por ese lugar. Quienes más tuvieran cercanía serían los dientes sable por ese conflicto que tenían, pero Manny y Sid son otro tipo de animales, porque habrían visto un humano. Quien es el único que se acerca al ver al humano es Sid. Porque Manny luego descubriremos el por qué, ¿no? ¿Por qué se quedó tan quieto en ese instante al ver a este ser humano? Quizás Manny ya había visto a estos seres antes. De un momento a otro, pasamos del chiste a una situación bastante trágica y triste. Porque la mamá desaparece en el río. La música acompaña la situación. En el río se escucha. Y de fondo la risa de un pequeño bebé. En ese momento Manny no quiere hacerse cargo de eso. No sabemos por qué, no quiere. Quizás porque ve a una figura femenina y a un bebé, que luego entenderemos que es un reflejo de alguna situación de él. Pero Sid no. Sid en ese instante se ve reflejado en el bodoque. Porque el bodoque está solo, abandonado, igual que él. Punto 2. El viaje. Bastante bueno. Me gusta mucho el análisis que realizas ahí. Personalmente yo soy de esas personas las cuales no necesariamente, o sea, es una película que yo quiero y recuerdo con mucho cariño, más nunca necesariamente me puse a investigar en sí teorías ni nada por esto. Como ahorita, por ejemplo, yo no me había dado el tiempo de quizá buscar, o sea, sí encuentro ciertos trasfondos los cuales son comunes en los personajes que los cuales no había analizado realmente, o sea, no es sino hasta que tú lo vuelves a ver con la mente de un adulto que quizá entiendas esas vainas. Me gustó. Ok. El viaje. El viaje de Manny, Sid y Diego se une únicamente por el bodoque. Manny no quiere saber nada de este niño. Sid está haciendo lo imposible por no dejarlo solo. Y Diego está buscándolo. De un momento a otro, Sid sabe o ve en el fondo unas humo de unas chimeneas o de unas... ¿cómo se llama cuando queman? Fogatas. De unas fogatas. Esa palabra no está escrita aquí. De unas fogatas. Y decide que ahí arriba, de una montaña, están los humanos. Entonces decide llevarlo. Y Manny se burla de él porque obviamente no va a poder subir esa gran colina. Lo cual nos da mucho que saber de Sid, porque siendo un perezoso que se supone que lo único que hace es dormir o moverse de manera lenta, que en ese instante utilice todo gramo de su fuerza para llevar un niño hacia su familia, te dice mucho del corazón que tiene Sid. Lo triste es que se queda atascado en la montaña. Y termina preguntándole a Manny, ¿estás bien? Y Sid dice, estoy bien, bien asustado. De momento otro cae, intenta salvar al bodoque y lo sostiene con todas las partes mientras su cabeza choca constantemente contra la montaña hasta que cae al suelo. Y cuando intenta tomar el bodoque, Manny, llega Diego y se lo arrebata. La conversación se pone tensa. Manny sabe que un diente de sable que querría con un niño. Y Sid de cierta manera le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Diego dice, no, yo tengo que llevarlo hacia los familiares. Y Sid le dice, a otro perro con ese hueso. ¿Me estás llamando mentiroso? De momento, los tres hacen una cierta amistad rara, o meramente por conveniencia. Una alianza, diría yo. Ajá, una alianza, para poder llevar al bodoque hacia el lugar. Obviamente Diego sabe que no hay nadie ahí. Y ya se fueron, porque es culpa de él. Y lo único que hace es tratar de deshacerse de Sid y Manny. Tratar de encontrar un momento en que se distraigan y poder quitarles el bodoque. Pero sí creo que hay que agregar el hecho de que la única razón por las cuales
tanto Manny como Sid tratan de confiar en Diego es porque Diego les asegura y la certeza que el paso de la nieve se va a cerrar en X días y que a menos que tengan forma de rastrearlo, cosa que ni tanto Sid como Manny pueden hacerlo, Ujú. no lo van a alcanzar a tiempo. Y ahí es cuando ellos a la fuerza tienen que colaborar con este ente, el cual no confían. Sí, pero eso ya sucede arriba. Ahí eso sucede cuando ya Ajá. está el Bodoque y el Bodoque muy tiernamente, que es de las mejores escenas de la película, reconoce su cuna, reconoce sus juguetes, reconoce todo el lugar. Y sí, y Manny entienden como que, ok, Diego sí nos trajo donde se suponía que era. Ujú. Ujú. No fue tan mentiroso, aunque sus razones debe tener. Y aquí comienza el viaje de estos tres personajes con el Bodoque. Que por alguna razón, y esto es casi metafórico, bueno, no casi, un metafórico, tienen que cuidar a la especie que le da más miedo y a la que odian más. Es completamente irreal, tienen que cuidar a un humano por completo. Y conforme pasa el tiempo entienden que este humano les va mostrando las razones por las cuales deberían cuidarlo. Y estas razones son porque ver a este ser completamente solo, abandonado, simple, casi nada, que no tiene nada con qué defenderse, de cierta manera les llega al corazón y deciden buscar a sus padres durante una era de hielo para poder entregarlo. Y ahí nos vamos al punto 3, el conflicto de Diego. Continuamos. El conflicto de Diego. Diego, ya como dije, tiene este aspecto de tratar de complacer a su líder. Sigue con la meta de conseguir al Bodoque para poder entregárselo. Y se les atravesaron dos especies que están tratando de cuidar a esta especie, a este humano. Enfrentarse así es súper simple para Diego. 2 segundos y se acabó. Pero enfrentarse a un mamut completamente solo, en sus propias palabras, es un trabajo para más de 3 dientes de sable. Y es ahí en donde empieza todo esto que ya hablamos, todo este momento de corte en donde Sid va último y tratan de cruzar un puente de iceberg y luego sale volando, en donde Se van a tirar bolas de nieve. en donde se empiezan a tirar bolas de nieve y se echan la culpa, en donde se empieza a golpear Sid con el bebé en el cuello. Cálmense, le dice Manny. En donde Diego de cierta manera empieza a notar la diferencia de esa manada experimental versus la suya. Y ahí nace el conflicto, porque él se empieza a dar cuenta que él no es alguien malo. Él no busca hacer daño, él busca cumplir con una meta según lo que le han enseñado. Pero no significa que él quiera hacerle daño al Bodoque, si no hace rato lo hubiese hecho por su propia mano. Hace rato lo hubiese matado si esa era la finalidad. Tuvo la oportunidad, solo tenía que clavar sus grandes dientes y ya. Y se acababa. Y por el otro lado tenemos a la ardilla. Hablamos de la ardilla. La ardilla que está sufriendo con su bellota de un lado a otro. Y pasamos a esta escena en donde luego de un chiste que es el chiste bueno, nos saltamos al chiste del rayo, porque el chiste del rayo es cuando antes de encontrar cuando está lloviendo. Sí, cuando está lloviendo le cae granizo en la cabeza a Sid y luego explota. Pero aquí vamos a la segunda fogata, bueno, la primera fogata de ellos tres, en donde nos empieza a dar miedo Diego. Y yo recuerdo tanto esta escena porque de momento es de noche. Y de noche a los felinos se les ponen los ojos muy brillantes. Y pareciera... Sí. Y se acerca al Bodoque que está siendo abrazado por la trompa de Manny. Hace así. Y se acerca con la garra hacia el Bodoque. De momento Manny lo abraza más y lo mueve. Y escucha algo, Diego. Voltea y ve a los otros tigres de su manada. Y les va a hablar. Estos dos personajes son el gordo y el flaco. Son dos chistes completamente. Porque por alguna razón el líder no se acerca. Obviamente, porque luego entendemos que realmente es un cobarde. Pero ahí les dice Diego, luego de haber vivido todas estas experiencias y agarrarles de cierta manera cariño a Manny y a Sid, que eso es un trabajo para más de 3 dientes de sable. Y los iba a llevar a Manny y a Sid a una encrucijada para poder atacarlos, que les iba a cambiar el camino. Y desde ese momento Diego empieza a modificar las direcciones, tanto así
que aparece la ardilla. Y la ardilla les intenta comunicar a Manny y a Sid que el malo es el tigre de dientes de sable. Y no le hacen caso. Porque la ardilla no habla. Estaba jugando charadas, me acuerdo en un momento. O sea, la ardilla le decía así. Y digo, los dientes, sí me acuerdo. Un gran chiste. Y pasamos al cuarto punto, en donde se desmenuzan ciertas cosas sobre el corazón de esta manada. Y es el momento en que descubrimos el trauma de Manny. Ok. ¿Cuál es el chiste? ¿Qué se ríe? Es difícil de entender. Es que viene para mí el chiste de los dos no supera al... Sí, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Ya Cuando sé. están cambiando la ropa y le pegan la cabeza. ¿Cómo es que le dice Diego? ¿Cómo es que le dice? Manny, onda bebé. Cuando está el cuervo. Le decía así, cuando eres comida para cuervos ahí, cuando está en el tronco. De momento empieza a llorar el bodoque. A llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y Diego, Manny y Sid llegan a la conclusión que quizás hay que cambiarlo. Obviamente ninguno de los tres quiere, pero le tiran el muerto a Sid para que él lo cambie. De momento ven, abren y se ve que no hay nada. No hay nada. Pero antes de esto, intentan calmarlo. Y aparece uno de los chistes más graciosos de toda la película. Y que se hizo famoso al nivel de la historia de molestar a un bebé, que es con el onda bebé, gatito. Y el bodoque se calma. Y luego otra vez, onda bebé, gatito. Y el bebé empieza a llorar. Y Manny le dice, ¡tarado, lo asustas! Y lo golpea así en la cabeza. Y el bodoque se ríe. Y lo vuelve a golpear. Dale otro, que eso le encanta. Y lo vuelve a golpear en la cabeza a Sid. Pero Sid, como vemos, al parecer no es un tonto. Porque se burla de ellos. Al cambiarle el pañal le termina tirando el pañal en la cabeza al que le golpeó, que es Manny. De momento se mueve algo en los arbustos. Se mueve algo extraño. Diego sabe que hay algo ahí. Y se lanza. Y de momento, tum, 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 cae una sandía. Y ven comida. Y de la nada aparece un pájaro. El pájaro dodo. Que intenta y se lleva. Persiguen al pájaro dodo. Y empieza una situación muy rara. Digna de un chiste bastante denso sobre la Unión Soviética. Muy denso, porque todas las aves dodo están puestas como si fuera un ejército. Se rumora por ahí que el fin del mundo ya está aquí. Dale, prepárense para la era del hielo. Se pelean por un par de sandías, porque para estos pájaros dodos piensan que con 3 sandías van a sobrevivir toda la era del hielo. Cosa que no va a pasar, obviamente no va a pasar, y terminan muriendo una que otro, con un gran chiste y hermoso en donde uno se le acerca a otro cuando cae uno de los pájaros dodos y se prende en fuego. Ahí va la última hembra. Y el otro... Sí, de acuerdo. Gran chiste. Fallecen todos. Sid gana como si fuera un gran partido de fútbol americano. Celebra. Y estrella la sandía contra el suelo y la rompe. Para los animales ya comértelo en el suelo al parecer está muy mal. Pero para un humano simplemente tienes hambre. Entre la pelea de Manny y Sid por haber perdido la sandía, haberla destruido para ellos, voltean, escuchan una risa en la que el bodoque come la sandía tranquilamente. Necesidad. Hambre, comida, ya. Simple. El humano es simple. No necesita toda esta parafernalia de generar un ejército gigante para poder sobrevivir. No, vive. Conforme pasan las experiencias, cumple sus necesidades. Es lógico. Y ya. Consume lo que necesita. No necesita armar. De cierta manera es un contrapunto contra todos estos pájaros dodos. Ellos literalmente se mataron todos por una idea. Cuando lo único que tenían era comer.
pudieron comer y luego seguir comiendo ya. Ya está. No basarse que con esto iban a sobrevivir para siempre. Y entienden algo los tres. Cada quien a su forma. Sid se va a hacer un chiste con unas chiquititas. Y luego aparecen los rinocerontes. Y luego Diego hace como... Le salva la vida intentando comérselo, pero no se lo come porque... con el chiste de porquería. Porquería yo. Gran chiste. Que me recuerda a Sid con el cuello. ¡More! Auxilio, auxilio, un tigre, ayúdenme, ayúdenme. Sí, me acuerdo. Una escena muy épica, sinceramente. Pero por el otro lado, está Manny solo con el bodoque. Y empieza a cuestionar qué es lo que lo hace tan necesario a este ser. Empieza hasta a cuestionarle. Eres un bebé. Naces sin garras, sin un piel que pueda soportar el frío. Sin colmillos. Sin colmillos. Eres un bodoque. Lo sube hasta la punta de un arbolito y lo deja ahí. Y el bebé sigue riendo. Piensa que es juego. Y ahí podemos entender varios puntos. Y vuelvo a recalcar que los tres han perdido cosas. Sid abandonado, Diego realmente no es parte de una manada. Y realmente tienen que proteger a este ser porque, como bien entiende Manny, nace sin garras, nace sin qué defenderse. Lo único que tiene es su intelecto. Y llega a una caverna. Una cueva. De pequeños no sé a ustedes, pero cuando eres niño o cuando la ves por primera vez, cuando Manny ve las pinturas rupestres de estos mamuts y de estos homínidos quizá, que atacan con lanzas a estos mamuts. Y hay que entender que, de cierta manera, luego las películas que siguen transmutan mucho la historia y la trama. Pero un mamut vivía mucho, mucho tiempo. Si ya los elefantes viven mucho tiempo, en esa época los mamuts vivían mucho tiempo. Entonces, hasta llegar a los humanos actuales, obvio había antes humanos que eran un poco menos intelectuales, ¿no? Y uno de pequeño entendía que quizás Manny, al ver estas figuras, se veía reflejado en el niño. No creo ser la única persona que pensaba que Manny, cuando veía la pintura respuesta, pensaba que él era él mismo de pequeño. Ya que, por alguna extraña razón, es tan ambigua esa escena. Luego ya cuando le prestas mucha atención sí te das cuenta que es la otra vuelta. Pero sí pareciera que él era el niño que perdió a sus padres. Como si fuera él se viera reflejado en ello. Porque termina con el elefante grande gritando, como si lo fueran a asesinar. Y luego cuando creces te das cuenta que no. Que es Manny el grande y quienes son asesinados son su esposa y su hija. Que ahí según la teoría que luego brevemente contaré, cuenta eso. Pero hasta ese momento, cuando vemos por primera vez la Era del Hielo 1, entendemos todo lo que dije antes. Por qué Manny iba en contra de todos. Por qué Manny quizás estaba muy metido en sí. Por qué no quería tomar al niño desde un inicio. Por qué no quería ser parte de una manada. Porque simplemente quería alejarse de todo sentimiento en el hecho de cuidar a alguien, de proteger a alguien. Porque sentía que no había podido proteger a quienes más quería antes. Sid no entiende esto. Intenta hacer un chiste. Y el guión no se lo permite. Porque Diego sí entiende eso. Y le dice que se haga silencio. Y entiende el por qué el Manny es así. Y ahí descubrimos el corazón de esta manada. Son 3 personas, son 3 animales que han perdido. De cierta manera han perdido. No sabemos mucho de Diego, pero no lo vemos que en ningún momento tenga familia o algo por el estilo. Es más, no vemos ninguna diente de sable. Y tenemos a Manny
enfrentándose a su pasado. Y ahí es cuando decide, tengo que proteger al Bodoque hasta la última instancia. Sid entiende que al fin es parte de algo, con varios chistes después, cuando van caminando. Y el único que ya mencioné que tiene ese conflicto todavía es Diego. Y aquí ya nos acercamos hacia el final de la Era del Hielo. Punto 5. Previo a eso voy a hablar brevemente de la teoría de la Era del Hielo. Es verdad, hasta cierto punto en el análisis. Sinceramente, uno cuando es niño olvida ciertas cosas, recuerda ciertas cosas. Y si De mal no manera me acuerdo, distinta. la escena de la pintura, cuando él se queda viendo fijamente y ante los ojos de Manny que se pueden empezar a mover eso, como si él estuviera recordando realmente las pinturas que habían allí. Uno no recuerda eso, uno no lo recuerda porque piensa que uno como niño no le presta mucha atención a eso hasta que ya lo analizas y te das cuenta de que era un momento muy emocional. Se veía como los ojos de Manny están completamente abiertos, fijados, perdidos en el pensamiento que solamente un adulto reflexionando sobre su pasado podría. Bastante profundo hasta ese punto. Bastante doloroso. Doloroso también. Antes del final vamos por ese punto que es la teoría de la Era del Hielo. Si bien sabemos, hay muchas teorías, como la teoría de Pixar, la teoría de Buzz, la teoría de los Looney Tunes, que también es igual de densa, la teoría... Hay tantas teorías. Y la teoría de la Era del Hielo, si bien tiene sentido para mí, de cierta manera, lo único que me incomoda de cierta manera, de cierta forma, es que la teoría de la Era del Hielo se basa en easter eggs. Se basa en detallitos que aparecieron en la primera Era del Hielo, en esta película, y sobre ello se basa toda la teoría. O sea, no se basa en algo que realmente vaya con la trama o que vaya con la historia, se basa en aspectos externos. Como que de un momento a otro ven la evolución de Sid. Empieza de un renacuajo hasta convertirse extrañamente en un perezoso. Lo cual de cierta manera hasta podría plantear, por volarnos un poco, que Sid es el que les eslabón perdido del ser humano, ya que se supone que es un pez el que se transformó en lo que nos convierte a ser lo que somos ahora, ¿no? Quizás Sid era ese eslabón perdido. ¿O no? Luego vemos a un dinosaurio congelado. Y luego vemos una nave extraterrestre congelada. Justo donde se meten dentro de esta caverna de hielo, en donde hacen un concurso de toboganes y donde se ríen juntos por primera vez los 4. En donde se nota que, que ellas se empiezan a querer, pero es meramente por chistes, o sea, porque tienen un momento miedo, porque se rompe el hielo y Diego termina saltando encima de Manny, agarrándole con garras porque se va a destruir todo y luego terminan llegando hasta... ¿Cómo se llama? Porque se deshace el hielo en este pocotón de picos, se empieza a destruir todo, pero van todos juntos encima de Manny, que es el único que es el soporte, por eso dije el corazón del grupo. Y empieza la teoría, en la que dice que todas estas sagas de películas, la trama avanza, pero la historia va hacia atrás. Por eso, por alguna extraña razón, empezamos con los humanos, luego vamos con el deshielo, luego vamos con los dinosaurios, luego vamos con los continentes. Y esa es la última de la película, la cuarta. No, hay una quinta. ¿Cuál es la quinta? La quinta es la de los aliens. ¿Cuál es aliens? Hay aliens al parecer. Donde aparecían una serie de ardillas amazonas que secuestran a nuestra querida ratita. Ah, entonces esa no la he visto. Sí, yo también me perdí a partir de eso. O sea, yo solo llegué hasta el asteroide, que se va a estrellar, que es la de los planetas. Entonces, se supone que la trama avanza, la trama va con los personajes, pero la historia va hacia el revés, como si lo hubiesen decidido contar al revés. Pero meramente se basa en estos easter eggs, en donde, sí, si la ves con esos ojos, con esa perspectiva, bueno, ok, entiendes. Igual también se te hace raro que de la nada, de un momento a otro, dejan de aparecer los humanos. Y es porque la misma marca decidió irse por ese lado, o sea, coger una franquicia y volverla comedita para todo el mundo y que se vuelva viral y que todo el mundo desee ver las películas, juguetes y mercancía a todo lo que da. Pero como tal, una teoría, fuera de eso, no. Una teoría se basa en algo que realmente afecta a los personajes, o sea, que realmente los toque, los convierta en otras cosas, ¿no? Y
siento yo que no, que se pierde un poco, que se diluye por esa misma razón. Que es que, bueno, ok, sí, en la segunda se deshiela. En la tercera aparecen dinosaurios y un mundo gigante de dinosaurios. Y luego de la nada pueden ir en barcos hechos de iceberg. Y de la nada aparece un asteroide donde hay unos animales completamente que casi que son alienígenas porque son inmortales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, el conflicto interno que era llegar a enfrentar a estas especies se lleva hacia algo que no tiene sentido, porque hubiese sido distinto si la teoría iba así, pero hubiesen explicado cuál fue el origen real de las especies, cómo llegaron acá. Eso no se explica, cómo hay tantos animales, cómo se evolucionaban tanto. No, solo se basó en que la ardillita de Scratch hacía desastres por todos lados y eso era la que generaba todo esto. La quinta era el Big Bang, ya me acordé. Ok. La quinta era el Big Bang, porque estoy haciendo acuerdo por puntos específicos. Claro, es la creación del universo. El universo, sí, la quinta era el Big Bang, ya me acuerdo. Entonces es la del asteroide. Ujú. Entonces, ¿vamos finalizado la teoría? ¿Te pareció interesante la teoría? La había escuchado en algún Sí, yo lado. también lo había escuchado en algún momento que las películas iban contadas desde... Adelante para atrás. Ajá, de adelante para atrás. No sé, hubiese sido muchísimo más interesante ver qué pasaba con el Bodoque. Pero no. Ciertamente, todo el mundo quiere eso. Todos. Sí, pero no va a pasar. Así que vamos hacia el punto del final. Aquí sí, pongámonos densos porque el final es triste como una patada de abuela. Triste. ¿Nunca has visto a una abuela patear algo? Normalmente se caen para atrás. Es triste. Eso fue chiste. Ya había escuchado eso antes. El final. Diego está en una encrucijada. Tomar su aspecto de estar cumpliendo algo como un líder o decantarse por esta nueva manada. Y el momento en que decide terminar con su conflicto y decidirse a tomar algo es cuando casi mueren todos. De momento se empieza a calentar el suelo. Sí te empieza a notar que algo pasa debajo del hielo. Sus patitas empiezan a arder de un lado a otro. Hasta que corren hasta una cornisa. Hasta una especie de puente que sobra, que llega, que le falta un pedazo. Sid es lanzado con el bodoque. Diego salta encima. Y el corazón del grupo no puede, por su propio peso. De momento solo vemos otra vez los ojos de Manny, que caen hacia la lava. Pero como el tono nos dijo desde un inicio, por más miedo que haya, por más terror que pase, un pedazo de hielo debajo de Manny, dentro de una película que se llama La Era del Hielo, lo salva. Explota la lava por debajo del hielo de Manny y Manny sale volando y cae. ¡Puf! Sigue la tensión todavía. Es un momento que da miedo. Estamos en otro mundo. Pasamos de ver todo blanco a ver colores que dan miedo. Negro, cobre, rojo, naranja, amarillo, fuego. Y de momento ya no hay blanco. Manny está en un lugar completamente muerto. Porque la tierra cerca de un volcán es oscura. Pareciera que habría muerto. El bodoque llora. Diego se sorprende. Y Sid se acerca. Pero le pisa la trompa. Me estás atrastando la trompa. Respira, Manny. Y le suelta la frase directamente a Diego. Es lo que hace una manada. Nos protegemos entre todos. En ese momento Diego toma la decisión de enfrentarse a su propia manada. Y a su propia manada no me refiero a los dientes de sable, me refiero a su propia manada actualmente. A Manny y a Sid. Difícil decirles la verdad. Difícil decirles cuáles eran sus razones de un inicio. Difícil ser sincero. Difícil hablarles y contarles todo. Antes de que llegaran a la encrucijada, se los dice.
Manny se enoja, obviamente, porque ya confiaba en él, porque para él la confianza era lo más importante. Sí te entiende las razones porque, de cierta manera, con quien más interactuó fue con él. Y sabe que pudo haberlo matado y no lo hizo. Lo tuvo entre sus dientes y no lo hizo. Sid sabe que Diego no es alguien malo y es quien nos defiende. No vemos el plan que hacen, pero por alguna razón ese plan funciona. Se enfrentan a los dientes de sable. Sid hace snowboarding. Obviamente tenía que hacerlo. Vence al más flaco. Manny vence al gordo y vence a los otros, al líder. Y de un momento a otro empieza la tensión a superar porque Manny está atrapado por todos. Diego entra en la ecuación. Los otros se asustan, el gordo y el flaco. Y solo queda el darlo todo por el todo para Diego. Y se enfrenta a su líder. Y se lanza uno contra el otro. Y ahora, luego de pasar por el miedo de perder a Manny, ahora pasamos por el miedo de perder a Diego. El líder cae contra un pedazo de piedra que sostenía unos Carámbanos. bajo el suelo. Está él tirado y caen los carámbanos. Pero no nos importa. No nos importa porque es el villano. No nos importa porque no lo conocimos. No nos importa. Lo que nos importa en ese instante es saber qué le pasó a Diego. Nos volvemos a acercar. Sid ahora sí toma distancia, no le pisa nada para ver que esté bien. Y Diego les da su última voluntad, por así decirlo. Les indica dónde están los humanos y que lo abandone. Otra vez estamos en blanco, otra vez copos de nieve caen. Y nadie dice nada. Ni Manny ni Sid, a pesar de que van juntos con el bodoque, no hay ningún diálogo. Dentro de una cueva de hielo, al fondo, está el padre del bodoque. Solo la música nos acompaña. El viento y la música, que avanza, como si pasara o estuviera a punto de pasar un conflicto. Nos empieza a dar miedo, porque ya vimos a Diego fallecer, al parecer. Tenemos terror, la música avanza. Los humanos se acercan con lanzas. Manny le quita la lanza al papá del bodoque y se la quita la lanza hacia un costado. En ese momento se dan cuenta, los lobos ladran y se acercan. Manny lleva su trompa hacia su cabeza. Está a un punto, la tensión se corta con un cuchillo. Están a nada de llegar los humanos con lanzas, igual que los lobos. Sid no puede abrir más los ojos. Y aparece el bodoque. El papá lo ve y detiene todo. Detiene el ataque. La música termina. Y Sid se cae de espaldas. Se desmaya. Se desmaya por completo. Había muchas formas de llevar ese momento. Pudieron mostrar el bodoque desde un inicio, pero no sabía qué iba a pasar. Quizás Manny buscaba probar a los humanos en ese instante y se dio cuenta de que sí. Que si las cosas se explican, podrían vivir tranquilamente en paz, sin necesidad de atacar primero. Pero en ese momento no tenía que tomar la decisión Manny, ni Sid, ni mucho menos Diego. Porque quienes entendieron lo básico, lo simple y lo vulnerable que es un humano fueron ellos. Por eso atacan. Manny es un ser gigante, no tiene la necesidad de atacar, ya sabe que impone. Seres tan pequeños, obvio, tienen miedo. El bodoque se encuentra con su padre. Le entrega el collar y se acerca al final de la película y es un final agridulce. Porque Manny se queda solo con Sid. Hay alguien que se nos fue. Alguien importante. Y empieza la metáfora. Porque por alguna razón ese túnel pareciera que fuera un vórtice de hielo extraño, con una luz al fondo, del cual los humanos se van hacia una parte un poquito más oscura, mientras que los que se quedan en la luz son Manny y Sid.
De momento el bodoque regresa la mirada y aparece Diego. Y el bodoque le dice... "Ñam, ñam". Y Diego le responde, que es lo máximo que le responda. Sid lo abraza con tanta ganas de que sí, está vivo. Y Diego le dice, espérate que estoy herido. Y la película termina. Los tres juntos. Sid llevado encima por fin por Manny. Y diciendo que se espera una gran aventura llena de chiquetetetas. El final de la era del hielo. Hasta el último chiste. Postcrédito. Y pierde la bellota. Y solo se queda solo esperando con una falda de hielo, esperando que se derrita, tratando de destruirla con lo más que puede. Bienvenido al club de Neri Cuenca. Wow. No te lo puedo creer. Esas son las cosas que suelen pasar. Pero ya o sea, ha tardado poco, la verdad. ¿No que no? Dios. Tranquila, acá seguimos grabando y la cámara sigue grabando, solo que venga la luz. Ya estaba tardando. Ok. Se le va la bellota a la ardilla. Pierde por completo la bellota y se queda simplemente esperando que se derrita su falda de hielo para poder salir a ver a dónde llegó. De momento camina y camina y camina. Bueno, no camina. Salta por la arena hasta que se topa con un coco. Toca el coco y dice, parecido. Así que empieza a buscar dónde plantarlo. Busca dónde plantarlo hasta que encuentra un punto débil, el donde sí puede ingresar el coco. Lamentablemente parte el suelo. Y la línea sigue partiéndose hasta que llega a la cúspide de un volcán. Y todo empieza a temblar. Y la ardilla solo dice, la del hielo 1. ¿Qué les pareció? Este viaje sobre la era del hielo. Ciertamente es una historia que personalmente a mí me encanta de principio a fin. Es tan interesante porque para un niño es llamativa. Para un niño es memorable, para un niño tiene su mensaje y se divierte por el humor físico, se divierte por los colores vibrantes, el blanco como contrasta con el pelaje de nuestros personajes. Es divertida, es memorable. Y para un adulto le permite explorar esos temas que quizá nunca lo hubiese dado cuenta de fondo. Una buena película es cuando puede ser disfrutada. Buena película para niños es excelente cuando puede ser disfrutada tanto por su pública audiencia y también hay material para los adultos que la acompañen a ver. Claro, es que de cierta manera uno puede decir, sí, película para niños, pero la película no está hecha por niños. Uh-huh. La película está hecha por adultos. Entonces sí, es una forma de ver. Y también que, como dice Su, las películas de niños, la animación no implica que sea película para niños, porque no es así. Es solo una forma de contar una historia, nada más. La animación no es específicamente para infantes. La animación solo es otra forma de contar una historia. Sigue siendo cine, sigue siendo cinematografía, sigue siendo arte, sigue siendo forma de narrar una historia. Y hay películas completamente densas, hay películas que pueden ser lo más caricaturescas del mundo, pero siguen topando temas que necesitas contar, porque no puedes hacer, no sé. Hay una gran diferencia entre una película y una serie televisiva como Pocoyo, en donde sí entiendes que es completamente para infantes. Habla de cosas totalmente distintas. Así que sí, esa sería la era del hielo. ¿Tienes ganas de volver a verla? Sí. Hay que volver a verla, es una película para volver a visitar. En efecto. Ok, eso sería todo en el episodio de hoy de Sin Butaca. Se nos fue la luz de un momento a otro. Fallas técnicos, pero aquí estamos, esperando a que se suscriban y le den like. Así que síganme en mis redes sociales como Dean A. Jiménez. Neri Cuenca en Facebook. Solo en Facebook. Solo en Facebook. Facebook. No se te ve. En la SWED. Ahí. Uy, ¿cuánto foco? ¿Que te sigan en dónde? En la SWED, en Instagram, en Facebook. Ok. Eso sería todo.